El populacho sometió a 2 hombres que habían participado en el asalto a un joven en la ciudad de Las Amanes 7 al norte de Guayaquil. Todo quedó grabado en cámaras de seguridad. En el video, 3 delincuentes se dispersan tras cometer el atraco. 2 salen por la acera derecha. El de la izquierda, que parecía iba a caer en desgracia, empezó a sortear a los primeros habitantes del sector que ya le ponían el pie. Y este conductor, que decidió contenerse. Al final, uno de los que se juraban salvados por la suerte del pillo, al piso. Sábado 28 a las 23 horas con 30 minutos, Samanes 7, norte de Guayaquil. Asaltaron a uno de los chicos que estaban en la parte de abajo. Y de ahí ¿Pero ellos eran colaboradores de aquí del comedor o eran clientes? No, era el hermano de la señora. Y de ahí, como unos iban a pie, entonces lo siguieron y hicieron bulla. Parece ser que andan sondeando la zona, como todo mal echado. ¿De dónde vienen esos delincuentes? Vienen de la Juan Montalvo, de la parte de allá abajo suben para acá. Suben justamente de ese lado de la avenida porque de ese lado tienen entrada para acá. Algunos precisan que eran 5, 3 se volaron. En el sector hay mucho flujo comercial y los habitantes cuentan es la primera vez que pasa. No quieren que les intoxiquen el clima. Andan en moto, dos en personas aquí. La verdad, la inseguridad ahorita está en todo Guayaquil, pero debemos tomar cartas del asunto. Así, no dejar que la violencia continúe. En el distrito Modelo aún no tienen información sobre el tema, pero ya van. Y a posterior quizás ya se verifique esto y pueda darles alguna parte más ampliada sobre esto. De momento acá deben trabajar al susto y la gente prefiere quedarse en casa, informó Jorge Escobar. Jorge Glass suma una nueva sentencia, esta vez por peculado, relacionado a la reconstrucción de Manabí, por lo que fue condenado a 13 años de cárcel, al igual que Carlos Bernal, exsecretario técnico del comité. Les tenemos los detalles en breve, aquí en Emisión Estelar de TVC Noticias. Asesinaron a un hombre de nacionalidad venezolana fuera de un centro comercial del norte de Guayaquil. Según los testigos, un hombre le propinó 6 disparos. Lo mataron a las 11 de la mañana cuando aguardaba a su esposa, que hacía un trámite en la notaría de un centro comercial del norte de Guayaquil. Como 6 disparos. Salí y vi a la señora gritar. Y pasó las 2 motos en sentido contrario para allá con los dos muchachos. Eran 2 muchachos flacos. Leonardo Acosta era venezolano. Tenía 35 años de edad, 7 en el país. Y según su familia, ningún lío con nadie. Sano, no tiene antecedente de ningún tipo. Su esposa trabaja de tarde y él cuida al niño mientras tanto. O sea, sin motivo. Eso no tiene motivo. Eso es injusto. Entonces, ¿por qué creen ustedes que lo mataron? Confusión. Vinieron a sacar los permisos del niño que es ecuatoriano. Incrédulos. Poco a poco llegaban más familiares. El crimen también ha erizado a propietarios e inquilinos de decenas de locales. Sí, primera vez. Eso les preocupa. Por supuesto. Sin que esto desarrolle la normalidad de la actividad que sucede aquí. Por lo general está con los guardias presentes, pero imagínense qué puede hacer el guardia entre esas pistolas. Ya no hay un lugar donde usted pueda andar tranquilo. La muerte lo puede estar acechando. Una hora después del asesinato llegó la ambulancia de medicina legal. El distrito Modelo ya tenía noticias. Se dio una persecución gracias a información proporcionada por la ciudadanía. ¿Tienen un perfil de los presuntos autores? Según testigos, serían jóvenes que huyeron en una moto. Bueno, lo que sabemos, huyeron en un vehículo y como les dije anteriormente, este vehículo ya fue aprehendido en el sector de la Juan Montalvo, un Mazda color concho de vino. Nosotros estamos buscando un mejor futuro y bueno, y le habíamos agradecido hasta ahora al Ecuador todo lo que nos ha dado y la tranquilidad, pero lo siento por el ecuatoriano lo que está viviendo, es muy duro. Hasta el final de esta edición, unidades de inteligencia intensificaban las investigaciones.
para dar con los sicarios. Informó Jorge Escobar. Sicarios asesinaron a un hombre en el Parque Central de Daule. En el momento del crimen, la víctima estaba con su pequeño hijo de 3 años, quien resultó ileso. En otro caso, un conductor de tricimoto fue hallado muerto en un recinto de ese cantón. Así quedó el cuerpo tirado en medio del parque junto a la iglesia El Carmen, en pleno centro de Daule, tras recibir varios impactos de bala por parte de sicarios. Minutos antes, el hombre estaba en una fiesta infantil con sus 2 hijos pequeños. El mayor Santiago Luna, jefe subrogante del distrito Daule, señala que según las investigaciones, los atacantes lo habían citado en el parque. Lo cual le realizaron una llamada telefónica y salió al parque El Carmen, con su hijo de 3 años, en el cual proceden a impactarle varios disparos. Asimismo, el menor le cogieron los moradores que se encontraban en el parque, que posterior llegó la mamá y que se le procedió a entregar. Se informó que el hombre no tenía antecedentes penales. Sin embargo, horas más tarde, tras investigaciones, la policía allanó la vivienda de la víctima, donde se encontraron 2 tacos de pentolita, celulares, una alimentadora y panfletos, por lo que la DINASED investiga si la víctima tenía relación con algún grupo delictivo. En otro hecho violento en ese mismo cantón, un conductor de tricimoto fue hallado muerto con varias puñaladas en el recinto La Rinconada. Junto al cadáver estaba un arma blanca con la que se habría cometido el crimen. Según las investigaciones, el hombre salió a una carrera y se había quedado en un evento antes de ser encontrado sin vida. La policía dio a conocer además de la detención en flagrancia de 2 delincuentes durante un patrullaje. Que estos ciudadanos se encontraban tratando de robar y ver la presencia del personal motorizado, el GON. Ellos tratan de huirse y atentando contra la vida de los servidores policiales. Es así que el personal policial hace uso de la fuerza. Tenemos una persona herida. Asimismo se les llevó al hospital. En el hospital le revisaron y le dieron de alta. Al momento se encuentran los 2 aprehendidos para el día de hoy la audiencia respectiva. Informó Wilber Quiñones. En el sector del Comité del Pueblo, un hombre agredió a una mujer con un objeto contundente en un acto de violencia que ocurrió frente a sus hijos. El hecho ha causado indignación entre los moradores, quienes exigen justicia y mayor protección para la víctima y los menores que presenciaron la agresión. En medio de los gritos de este taxista, sin medir consecuencias y frente a 2 niños, sacó un objeto contundente de su bolsillo y agredió en varias ocasiones a esta mujer. Esto es una indignación para nosotras las mujeres, para que traten así a las mujeres, o sea, no. Esta escena fue a plena luz del día. Según testigos, todo comenzó cuando las 2 personas descendieron del taxi. Al parecer, discutían desde antes, pero ya fuera del vehículo la situación se tornó aún más tensa. Imagínense, una matanza ahí. Imagínese, y en plena vía pública, no hay respeto a nada ni a nadie. Ella es un ser humano, es mujer, que a ver qué tal a él que se pusiera con un hombre y a ver cómo le fuera, ¿no? Pero pues lamentablemente así hay pues personas bien machistas y no se duelen de la mujer. La mujer llevaba en brazos a un bebé de pocos meses, mientras que otro niño permanecía dentro del vehículo, también como testigo involuntario de este acto violento. Ella intentaba proteger al pequeño mientras los gritos alertaban a los moradores, quienes salieron alarmados, pero no lograron evitar la agresión. Causa mucha indignación. Yo soy un caballero, pero ver esa prepotencia, toda esa maldad, incluso saca ahí los niños, vea qué traumante para los niños, cómo quedan esas criaturas más tarde, posiblemente van a repetir la misma situación. Quienes viven en el Comité del Pueblo piden justicia, no solo por el daño físico y emocional que sufrió la víctima, sino por el riesgo al que estuvieron expuestos los menores. ¿Para dónde se fueron? Y pues ella se la miraba que sabía pegarle la carita, pues en la cara, lastimadita ella. Y comienza ahí la riña para buscar justificaciones del por qué actúa también de esa manera él.
Entonces, no sabemos ahí, pero las autoridades que debieron haber ido, yo me supongo, a auxiliar, ya deben hablar y ver de qué se trataba, para qué, para que la gente tomemos conciencia. Hasta el momento no hay pronunciamiento por parte de las autoridades, pero se espera que el agresor sea identificado, capturado y que se le aplique todo el peso de la ley. Informó Ailis Morán. 30 días de incapacidad le dieron al conductor del bus, quien fue golpeado por un grupo de pasajeros indignados tras sufrir un robo mientras circulaban por la isla Trinitaria, al sur de la ciudad de Guayaquil. El video viralizado indignó a la ciudadanía. El suceso se registró a las 14:47 minutos de este domingo en la vía perimetral a la altura de la isla Trinitaria. Un sujeto vestido con camiseta gris se subió al bus de la línea 103 fingiendo ser un viajero más. Incluso pagó su pasaje. Un minuto después sacó un arma de fuego, le exigió al conductor que deje subir a 4 sujetos más y entre todos asaltaron a los usuarios en la unidad de transporte. Cuatro minutos tardaron hasta que se bajaron del micro cuando ya estaba por subir el segundo puente de la perimetral. Fue en ese instante que enfurecidos pasajeros se acercaron hasta el conductor y lo agredieron. Indefenso el conductor tuvo que detener la marcha porque estaba apuntado, sin él tener ningún tipo de responsabilidad. El afectado tiene 34 años de edad. Producto de los golpes, debió ser trasladado hasta un hospital. Pero gracias a Dios solamente tiene golpes fuertes, sí, y está en reposo. Los doctores le dieron un mes de reposo, sí. El bus también resultó con daños producto de la furia. Dañan la unidad, han roto los parabrisas del vehículo, dañaron las cámaras, dañaron los retrovisores, un sinnúmero de daños materiales al vehículo. Conductores que también utilizan la misma ruta aseguran que siempre van con temor cuando les toca cruzar por ese tramo de la isla Trinitaria, porque son constantes los asaltos. Le cuento que yo por ese sector casi yo no cojo pasajeros por ahí. Viéndole la cara, muchas veces van hasta con mujeres, con niños. Las mujeres son las que enganchan en pararte el vehículo. Parece que estas personas no han sido tampoco pasajeros porque parecer han dado ese grupo y parece también que han sido delincuentes y han querido robar más adelante, se les adelantaron, realmente no sabemos la situación, pero ellos terminan robándole al conductor, se le llevan el teléfono, lo golpean, dañan el vehículo y se le llevan el dinero. Informó José Morales. 7 hombres que se encontraban en un restaurante ubicado cerca del cantón El Triunfo en Guayas fueron secuestrados por varios miembros de una organización delictiva. Los uniformados de la Policía Nacional gestionaron su rescate. Desde un restaurante situado en la vía El Triunfo, cerca al ingreso a la parroquia Pedro Montero, varios sujetos armados raptaron a 7 hombres. En circunstancias que los 7 individuos se encontraban desayunando, ya que venían a realizar labores de electricistas en una de las haciendas de la localidad, fueron irrumpidos por sujetos a bordo de motocicletas, quienes en sus propios vehículos, en los vehículos de las propias víctimas, les habrían secuestrado, trasladándolos a lugares alejados de acá de la población. Quienes fueron testigos del secuestro alertaron a la Policía Nacional, que activó los protocolos de búsqueda. Luego de que la Policía Nacional ejecutó aproximadamente unos 9 allanamientos en distintos domicilios, se da con el paradero de los ciudadanos, obviamente cerca al sector de Virgen de Fátima. Los antisociales pedían por ellos $50,000. Dándole un plazo no mayor a las 16 horas del día de hoy para que ese dinero sea entregado y obviamente pues los ciudadanos sean puestos en libertad. Por este caso no existen detenidos, informó Maite Morán.
Un objetivo de intermedio valor, quien pertenecería a un GDO en la provincia de Imbabura, fue detenido por la Policía Nacional. Las autoridades informaron que el hombre, junto a otros 3 individuos más, se dedicaba a la acopio, distribución y venta de drogas en la provincia de Los Lagos. Merodeaban las calles de la parroquia de Caranqui en la ciudad de Ibarra. Denuncias ciudadanas e investigaciones del Grupo Antinarcóticos de la Policía Nacional revelaron que en el sector había un grupo de personas quienes presuntamente se dedicaban a la venta de estupefacientes. En el sector del barrio 19 de enero, tras las labores de inteligencia y gracias a la información, en este caso siempre que nos ayudan la ciudadanía a través de las diferentes denuncias que realizan en el sector, se tuvo como resultado una intervención en donde se aprendieron a 4 ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana, una venezolana y una colombiana. Bajo técnicas de perfilamiento pararon la marcha de un vehículo rojo y sus ocupantes empezaron a sudar frío. Los 2 hombres y las 2 mujeres no pudieron disimular su nerviosismo y los gendarmes empezaron a revisar exhaustivamente el vehículo. Durante el registro minucioso de los vehículos y de los implicados se halló en una envoltura de cinta adhesiva negra oculta bajo la palanca de freno de mano, la misma que contenía 6 fundas plásticas con una sustancia polvorienta de color beige. Además, en el interior de un saco de yute blanco con amarillo se encontró una funda plástica con una envoltura tipo ladrillo que contenía una sustancia rocosa de color crema. Aparentemente se trataría de una banda que se dedicaba al acopio, distribución y venta de sustancias ilícitas en la provincia de Imbabura. 9.775.70 gramos de cocaína, equivalente aproximadamente a 9.757 dosis que han sido retiradas de la ciudad. Entre los aprendidos, las autoridades también indicaron que estaría un objetivo de mediano valor. Joselito Alicio LP, de 41 años, nacionalidad ecuatoriana, con antecedentes por tráfico ilícito de sustancias en el 2022, robo en el 2017 e incumplimiento de decisiones legítimas de la autoridad competente en el 2016. Desde la institución del orden destacaron la colaboración de la ciudadanía y la información proporcionada a través de la línea 1-800 Delito, misma que permite iniciar las investigaciones y desmantelar estas estructuras criminales. Informó Mauricio Sánchez. 3 sujetos fueron detenidos tras 2 operativos realizados por la Policía Nacional en el sur de Quito. En su poder, más de 2.000 dosis de droga, cuyo valor es superior a los $8.000. Se investiga dónde pretendían comercializar las fundas. Fueron 2 intervenciones las que realizó la policía en el distrito Eloy Alfaro, al sur de Quito. El primer caso, en la Mena 2, se detuvo a esta pareja, quienes iban a bordo de un vehículo. Los motorizados, al notar su actitud sospechosa, procedieron a revisarlos. En el automotor, sustancia catalogada sujeta a fiscalización, lista para ser entregada. Estaba envuelta en una funda que contenía una sustancia blanquecina, presumiblemente base de cocaína, con un peso aproximado de medio kilo. Esta cantidad representa entre 1.600 y 2.000 dosis, con un valor estimado en el mercado ilegal de alrededor de $8.000. 2 detenidos, una mujer venezolana quien está en el país de manera irregular y un hombre. Osvaldo R., ecuatoriano, quien registra 6 antecedentes por tenencia y posesión de sustancias sujetas a fiscalización. Asimismo, en otra operación, esta vez en Chimbacalle, se detuvo a otra ciudadana, también de nacionalidad ecuatoriana, quien tenía en su poder sustancia ilegal. Al proceder con el registro se encontraron 110 fundas plásticas transparentes que contenían una sustancia blanquecina, presumiblemente clorhidrato de cocaína, sustancia sujeta a fiscalización y que, de haber sido distribuidas, habrían llegado principalmente a manos de jóvenes y adolescentes. Se trataría de microtraficantes reclutados por las organizaciones delictivas. Se investiga con qué GDO tendrían algún tipo de nexo. En lo que va del año, se ha detenido a 35 ciudadanos por tráfico de drogas en ese distrito. Informó Marilyn Jaramillo. Jorge Glass suma una nueva sentencia, esta vez por peculado relacionado a la reconstrucción de Manabí, por lo que fue condenado a 13 años de cárcel, al igual que Carlos Bernal, exsecretario técnico del comité. Los 2 deberán pagar $250 millones por concepto de reparación integral.
Se podría decir que nuevamente la suerte le dio la espalda al ex vicepresidente Jorge Glass, una vez que el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia integrado por Mercedes Caicedo, Marcos Rodríguez y Javier de la Cadena lo sentenciaron a 13 años de cárcel por peculado relacionado a la reconstrucción de Manabí. Esta es sentencia de primera instancia. En 10 días se podrá emitir la misma por escrito. Tenemos todavía una segunda instancia que es apelación, pero luego hay 2 recursos extraordinarios que no son nuevas instancias, que no permiten abrir nuevamente todo el expediente, todo el proceso, sino que se circunscriben en analizar la sentencia, que es el recurso extraordinario de casación y el recurso extraordinario de revisión. Junto a Glass también fue condenado Carlos Bernal, quien se desempeñó como secretario técnico del Comité para la Reconstrucción. Ambos por concepto de reparación deberán pagar $250 millones y una multa de 32.900. Asimismo, quedan inhabilitados de por vida para ejercer cargo público y 25 años pierden los derechos políticos. Reparación de 250 millones. Y la ponente explica y dice, no por si acaso, coincide con el monto de los contratos, pero no es por el monto de los contratos, es por el dolor. Por favor, esa forma de calcular la indemnización es arbitraria. La tesis de la Fiscalía daba cuenta que ellos supuestamente usaron mal los recursos públicos asignados para la reconstrucción en Manabí y parte de Esmeraldas, luego del terremoto del 16 de abril del 2016, priorizando obras que no eran urgentes. Carlos Bernal ha tomado la decisión de hacer Estados Unidos desde el año 2018 su lugar de residencia, desconociendo que este proceso se iba a iniciar en el 2019. Por lo tanto, él maneja ya una empresa relacionada a la distribución de alimentos y, de lo que yo tengo entendido y conversado con él, él piensa continuar con su empresa. Glass ha sido sentenciado por asociación ilícita en el caso Odebrecht, cohecho en sobornos y hoy peculado, informó Héctor Romero. Del caso Odebrecht al caso sobornos y ahora reconstrucción de Manabí, el ex vicepresidente Jorge Glass acumula su tercera condena por delitos de corrupción. La resolución adoptada por el Tribunal de Juzgamiento del caso Reconstrucción de Manabí, que condenó a Jorge Glass a 13 años de prisión, se suma al historial judicial del ex vicepresidente, quien ya acumula 2 sentencias en firme por corrupción, una de 6 años de prisión por asociación ilícita en el caso Odebrecht. Según determinó la justicia de ese entonces, la constructora brasileña pagó aproximadamente $33.5 millones en sobornos a funcionarios estatales ecuatorianos para asegurar la adjudicación de contratos públicos, mientras Glass, como alto funcionario, habría estado al tanto de estas irregularidades. La condena derivó además en la destitución de Glass de su cargo como vicepresidente. La segunda sentencia que recibió Glass fue de 8 años, por cohecho agravado, en el caso Sobornos 2012-2016, en el que también fueron condenados otros exfuncionarios del correísmo, incluido el expresidente Rafael Correa. Aquí se identificó un entramado de corrupción, del que se habrían obtenido aportes económicos irregulares para financiar campañas electorales del movimiento Alianza País durante los últimos 4 años del gobierno de Correa. Esto a cambio de otorgar contratos estatales. Sin embargo, la justicia aceptó la unificación de estas 2 penas, dejando vigente la de 8 años del caso Sobornos, bajo el argumento de que se absorbía la condena anterior. Glass cumplía esta pena bajo medidas cautelares gracias a una resolución del ex juez Emerson Curipayo, sentenciado por delincuencia organizada en el caso Metástasis. En diciembre de 2023, el ex vicepresidente ingresó a la Embajada de México en Quito, dejando de cumplir la obligación de presentarse semanalmente ante la justicia, por lo que le fue revocada su libertad provisional. Para abril de 2024, la policía detuvo a Glass y lo trasladó a la cárcel de máxima seguridad de La Roca en Guayaquil, donde ha permanecido desde ese entonces. Con esta sentencia, la situación jurídica del ex vicepresidente se complica aún más. Mientras cumple su condena unificada, debe afrontar nuevas diligencias derivadas de otras investigaciones, informó Miguel Ángel Bedoya.
La Unión Nacional de Educadores, UNE, presentó una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Integridad Pública, aprobada el pasado 24 de junio por la Asamblea Nacional. Los accionantes impugnan supuestas vulneraciones y agresiones de los derechos de servidores públicos y de los ciudadanos. A una semana de su aprobación en el Pleno del Legislativo, la Ley de Integridad Pública fue demandada ante la Corte Constitucional por supuestas ilegalidades en su tratamiento y contenido. La acción de inconstitucionalidad fue impulsada por la Unión Nacional de Educadores, UNE, que reporta regresiones en los derechos y garantías laborales de los servidores públicos, quienes habrían perdido su estabilidad a causa de la reforma. ¿Quién es el que va a calificar si un servidor es bueno o malo? Si realmente la evaluación busca mejorar el servicio público, entonces ¿por qué se elimina la estabilidad laboral? El momento en que eliminan la estabilidad laboral es donde la evaluación se vuelve punitiva. También se cuestiona el cambio en las reglas del juego para acceder al bono de incentivo jubilar en el sector público. Con la reforma, se incrementó la edad mínima para obtener este beneficio de 60 a 65 años. Es decir, aquellos servidores públicos que se preparaban ya para someterse a la jubilación voluntaria a partir de los 60 años de edad, porque contaban ya con más de 360 aportes a la seguridad social, hoy no lo podrán hacer. La UNE también asegura que la ley carece de unidad de materia, pues se habrían introducido reformas y propuestas de temas ajenos a la gestión pública. Que la Asamblea se arrogó competencias, rompiendo los respectivos protocolos jurídicos y parlamentarios que le corresponde a ese poder del Estado. El presidente de la UNE, Andrés Quispe, anunció que el próximo 11 de julio se llevará a cabo una movilización hacia la Corte Constitucional para solicitar un tratamiento prioritario de esta demanda. El oficialismo, por su parte, dice que seguirá trabajando en la elaboración de leyes y que la Corte Constitucional resolverá en derecho cuando corresponda. Yo no diría que nos preocupa, porque creo que la mayoría, si no todas las leyes, tienen el respaldo de la mayoría de los ecuatorianos. Informó Álvaro Terán. Inversión extranjera directa, revocatoria de sentencias judiciales corruptas, como supuesta negociación de Fito con el gobierno para entregarse, fueron los temas abordados por Carolina Jaramillo, la portavoz presidencial. La gira presidencial da los primeros frutos. Se trata de $1.000 millones en inversión extranjera directa que llegará a nuestro país. Se trata de 400 millones provenientes de Power China, que llegarán al país para proyectos de energía renovable y almacenamiento. Estos recursos llegarán al Ecuador progresivamente hasta diciembre del 2026. En la visita a España se ha concretado también la inversión de $600 millones por parte del grupo Cox. Cox Energy es una empresa española de energías renovables, solar, fotovoltaica, que desarrolla actividades de generación, comercialización de electricidad en España y México. Por otro lado, el Estado ecuatoriano recuperará $9.3 millones con la revocatoria de sentencias judiciales calificadas como corruptas. La Corte Constitucional revocó 2 sentencias ilegítimas, con lo cual se ordena a la empresa Cobalt Management y constructora Carlo Poggi Barbieri devolver al Estado ecuatoriano 6.822.613 y 2.516.854 respectivamente. Las sentencias disponen además investigar penalmente a los magistrados involucrados por actuar con dolo. En otro contexto, la portavoz presidencial Carolina Jaramillo le resta importancia a una supuesta carta que se hizo pública a través de un medio de comunicación colombiano, donde Adolfo Macías, alias Fito, aparentemente estaba negociando su entrega con el gobierno ecuatoriano. Este gobierno no negocia con delincuentes. Este gobierno los persigue y los atrapa. Y creo que no es una buena idea que me refiera a rumores. Sin embargo, ya lo dijo el ministro Reinberg, estos rumores absurdos que se han hecho públicos son eso, son rumores. Y no me parece una buena idea perder el tiempo en aquello. En lo que se mantienen firme es que la extradición de Fito a Estados Unidos será un hecho.
informó Héctor Romero. El Gobierno Nacional impulsa el plan Nos Cuidamos, que incluye reformas a la Ley de Educación para proteger a niños y adolescentes frente a la violencia en escuelas y colegios. No queremos miedo en las aulas, queremos autoridad, orden y garantía para educar en paz. Con el objetivo de proteger a niños, niñas y adolescentes frente a la creciente violencia focalizada en la comunidad educativa, el Gobierno Nacional anunció la puesta en marcha del plan Nos Cuidamos, una estrategia que busca garantizar el derecho a la educación en condiciones de seguridad. La vocera gubernamental explicó que el plan combina acciones estructurales, pedagógicas, territoriales y operativas diseñadas para enfrentar riesgos y amenazas dentro y fuera de los establecimientos educativos. Reformar la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Un acuerdo ministerial para la actuación de la fuerza pública dentro de las instituciones educativas. Crear un Comité Nacional de Emergencias Educativas, revisar y actuar los protocolos de actuación en casos de riesgo, coordinar directa y articuladamente con el Ministerio del Interior, Fiscalía, Asamblea Nacional, gremios, docentes y sociedad civil para asegurar respuestas judiciales y preventivas ante casos de extorsión, amenazas o reclutamiento en zonas de riesgo. Para la experta educativa Jacqueline Altamirano, estas iniciativas no solo requieren la intervención del sistema de educación, sino también del entorno social y familiar en el que se desenvuelven los estudiantes. Se debe actuar inmediatamente, pero con un enfoque restaurativo. Dar la orientación para que los padres, por ejemplo, de los chicos agredidos, sepan cómo apoyar emocionalmente a sus hijos y promover una cultura, una práctica de crianza respetuosa. Destaca la necesidad de que se realice un trabajo preventivo e interinstitucional. Por supuesto, debe plantearse redes de acción y de trabajo oportuno en estas situaciones, enviar a un equipo interdisciplinario que pueda, un trabajador social, un psicólogo, un abogado, que pueda ayudar en ese momento. Por su parte, el Ministerio de Educación informó que algunos componentes de este plan ya se encuentran activos y se fortalecerán durante los próximos meses. Entre ellos destacan los programas Comunidades Seguras y Protectoras y la herramienta digital Botón Responde EDUC, que permite reportar emergencias de forma inmediata. El acuerdo ministerial que facilitaría el acceso de la fuerza pública a las instituciones educativas se emitiría la próxima semana, mientras que las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural serán presentadas al Legislativo en un plazo de 15 días, informó Miguel Ángel Bedoya. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana hizo un llamado a la ciudadanía a conmoverse y movilizarse ante los hechos violentos que enfrenta el país. Los obispos, representantes de la Iglesia Católica, también se pronunciaron sobre las recientes leyes aprobadas por la Asamblea Nacional. Exhortaron a dejar de lado la polarización política en favor del bien común y la estabilidad del Ecuador. No podemos acostumbrarnos a las cifras y estadísticas. Es necesario conmovernos y movilizarnos, señalan estas líneas del mensaje público enviado a la sociedad ecuatoriana desde la Conferencia Episcopal del país. Este comunicado, firmado por los obispos del Ecuador, fue presentado tras celebrarse la 157ª Asamblea Plenaria del Episcopado Nacional. El texto hace una convocatoria a la sociedad ecuatoriana a volver al Evangelio. Además, reconoce que el Ecuador enfrenta problemas sociales y ecológicos que podrían ser transformados desde la fe en Dios. La profunda fe en Dios arraigada en nuestro pueblo es fuente de transformación y esperanza. Para los obispos del Ecuador no es ajeno temas delicados que golpean al país. La violencia criminal en varios casos ha dejado fallecidos. Desde la Iglesia Católica señalan que dicha violencia en las calles no hiere y mata a simples desconocidos y que al contrario son nuestros hermanos. En lo que respecta a los recientes cuerpos normativos aprobados desde la Asamblea Nacional, los obispos han señalado que las leyes actuales pueden endurecer en sus penas y castigos, pero no sanan el corazón del hombre.
El comunicado finaliza enfatizando que estamos cruzando el año jubilar, tiempo que se celebra cada 25 años en la Iglesia Católica, por lo que enfatizan conceptos como la coherencia, la paz y la esperanza. Una esperanza que permita llevar a nuestro país a vencer el sufrimiento y la polarización para el Ecuador, mientras que la Iglesia continúe anunciando a Jesucristo como el único Salvador. Informó Ítalo Salazar.